La mayoría de veces sí es así. ¿Cuánto se demora usted desde aquí hasta llegar a la entrada? Por la congestión que había tan grande. En cuestión de minutos o de segundos, diría yo, mire cómo lo tenemos repleto en tren. Y en este momento nos encontramos en las calles nuevamente, mi gente. Y estamos en un lugar donde ustedes van a ver este gentío, este tránsito de personas que se está viendo en estos momentos. Y ya ustedes conocerán, eso allá al fondo es una de las estaciones del metro de Medellín. Y lo que quiero hablar en estos momentos del metro de Medellín es que el metro transporta diariamente a más de 810.000 personas, o sea, prácticamente casi que 1.000.000 de personas diariamente. Yo no quiero imaginarme cuántas personas hay aquí, les voy a mostrar las imágenes. Esto es solamente mientras salía del metro de Medellín y no podía salir, mejor dicho, las personas para salir tenían un espacio reducido muy poco para poder salir. Aparte de estas imágenes que ustedes están viendo de la salida del metro, les voy a mostrar esta foto. Cogí el alimentador para poder venir aquí a la estación para hacer este reportaje y me tocó de pie, obviamente por la hora pico. Casi a las 5 de la tarde lo cogí. Ahí me disculpan por la cara de seriedad que tenía en esta fotografía, pero no sé si era por el calor o qué, pero sinceramente sí se siente el fogonazo del calor. Las personas que diariamente montan en ese medio de transporte porque es más económico, sinceramente yo las considero bastante. El metro de Medellín es constante, muy rápido. Es más, este dato curioso de que la estación de metro a la que hay que hacerle más recorrido es la estación desde el Poblado hasta la Guacatala, que tiene 2.1 kilómetros de recorrido y se demora 3 minutos en llegar. La demora está en las filas que hay que hacer para poder llegar hasta su vagón del metro. Ese es el problema, el dilema, el gran dilema en hora pico. Aquí otro dato interesante, por ejemplo, las personas que trabajan aquí, que por cierto vemos muchas cafeterías para poder comer. Por ejemplo, aquí cuento 1, 2 kiosquitos, 3, 4, estos dos sí son más grandes. Y al fondo vemos otros 2 más. Nos cuenta estas personas de que cuando hay un incidente aquí, por ejemplo, se daña un vagón del metro o una persona se arroja al metro porque quiere, ya sabemos, quitarse la preciada vida, esta plazoleta se suele llenar en su totalidad y las filas van hasta allá al fondo. Ya ustedes se pueden hacer una idea. Vemos personas que llegan y llegan hasta hora pico. ¿Cómo será donde haya un incidente en el vagón del metro? Un incidente en las vías del metro. También muchos turistas se benefician de este medio de transporte, el metro de Medellín. Las horas picos para andar en el metro de Medellín con esta congestión empiezan desde las 5 de la tarde y van más o menos hasta las 7, 7 y media de la noche, con una congestión así full, con filas. Mi nombre es Gerson Osorio. Gerson, ¿usted todos los días viaja y desde esta estación? Sí, todos los días. Y una pregunta, ¿siempre se encuentra así como la vemos en estos momentos? La mayoría de veces sí es así. ¿Cuánto se demora usted desde aquí hasta llegar a la entrada? Pues más de 20 minutos en algunas ocasiones. 20 minutos, siempre es bastante recorrido. ¿Y le ha tocado alguna vez cuando se genera un incidente que se daña un metro o alguien se arrojó al metro? Claro, le toca a uno esperar más o menos 2 horas a esperar que vuelvan a abrir todo. Muchas gracias, Gerson, por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Si ustedes pueden observar, ahí vemos personas que tratan de salir en medio de la multitud. Y es que no hay derecha ni izquierda para avanzar ni salir. Y tú tienes que salir como puedas de ahí.
Y así como nos lo mencionaba nuestro amigo, si ocurre un incidente se puede demorar hasta 2 horas o más para poder volver a circular. Mi nombre es Jorge Prieto. Don Jorge, ¿usted qué le parece esta fila aquí? ¿Qué opina sobre esto? Que veo que usted se va a devolver y no va a esperar la fila. A mí me parece, siempre me ha parecido que el metro es un buen sistema de transporte masivo, me parece excelente, pero yo creo que no previeron una cantidad de cosas en el metro. Por ejemplo, yo tengo un problema de pulmonar, o sea, yo tengo un EPOC y para mí es un tormento venir al metro porque no hay en qué subir a una... Horrible. Yo en este momento yo no aguanto para esperar un tiempo ahí, no aguanto, me parece que fue falta de previsión, se les creció el enano, se les creció porque muy difícil la cosa, muy difícil, siendo que es un buen sistema, ¿no? Quiero decir. Muchísimas gracias por su opinión. Hasta luego. Está muy bien, felicidades. Y es que sí, pensándolo bien, muchas personas se devuelven, se han devuelto. He visto aquí que se devuelven porque no quieren esperar esta larga fila. Yo me voy a ir a hacer la fila y voy a calcular cuánto me voy a demorar en llegar hasta dentro del vagón. Todo comienza desde aquí. Son las 5:56 de la tarde, vamos a ver cuánto nos demoramos en llegar hasta el vagón del metro. Tenemos 2 puentes aquí para llegar. En estos momentos algo que tenemos a favor es el clima, porque no nos está lloviendo, tenemos un cielo bien. Ya aquí sí un poquito de espacio para las personas que van saliendo, así como al principio del video me tocó a mí un espacio para poder salir. Lo logramos, mis amigos, en estos momentos son las 6:11. Exactamente fueron 15 minutos para llegar hasta aquí, hasta la entrada. Aquí ya comienzo a bajar para coger el vagón que me va a llevar hacia mi casa. Aquí sigue la otra cara, que es la odisea para usted ir dentro del vagón. No alcanzan a entrar en este momento. Bueno, el caballero aquí que trabaja con el Metro de Medellín nos informa de que tuvieron que evacuar un tren en la estación Universidad y por eso es que se acumuló. O sea, está normalizado la llegada y salida de trenes, pero lo que sucede en ese momento es que como se evacuó un tren allá en la estación, entonces eso acumula a toda la gente. Un pequeño detalle, un pequeño fallo y eso hace que se vuelva un caos y más en la hora pico. En estos momentos han habilitado un tren totalmente vacío desde aquí, desde el Poblado. En estos momentos lo habilitaron por la congestión que había tan grande. En cuestión de minutos o de segundos, diría yo, mire cómo lo tenemos repleto. Un tren que habilitaron totalmente vacío. Y hemos llegado ya, terminó nuestra travesía en la hora pico por el metro de Medellín. Desde una de las estaciones más concurridas en la hora pico como la estación Poblado. Vi cosas buenas como por ejemplo, mis amigos, las personas cedían el paso para los que llegaban, podían salir para ellos poder ingresar. Eso es un punto a favor muy bueno para la gente que tiene esta cultura. Lo malo de eso es de que sí, al ingresar a ese tren que estaba vacío fue un completo caos. Todo el mundo se estrujó. Yo tenía que tener el celular muy fuerte para que no me lo pudieran tumbar o no me tumbaran a mí también, sin pensar que las personas también habían personas de edad. Entonces son puntos en pro y contra, pero mis amigos, de eso se aprende todos los días. Vaya qué diferencia en estos momentos que me encuentro saliendo de la estación Hospital. Qué paz y qué tranquilidad. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a que se suscriban a este canal dándole ahí en el botón suscribirse. Mis amigos, esto es un video más de Girán TV. Nos vemos en un nuevo video. Chao, chao y éxitos a todos.